Si alguna vez te has preguntado por qué hasta el día de hoy una parte importante del país guarda respeto, gratitud e incluso cariño al recuerdo de Alberto Fujimori, hasta el punto de depositar su fe en alguien por solo llevar su apellido, esta historia representa el inicio de esa respuesta. Desde la época de Juan Velasco Alvarado, el Estado peruano se había convertido en dueño de casi todo, desde hoteles y aerolíneas hasta minas y telecomunicaciones. El problema era que la mayoría de esas más de 250 empresas estatales operaban con pérdidas gigantescas y ya las reservas internacionales se habían evaporado. Él estaba quebrado y debía dejar de jugar a ser empresario. Todos conocemos a Abimael Guzmán, el enemigo más grande de la historia del Perú, aquel genocida enloquecido que se hacía llamar presidente Gonzalo y se consideraba la cuarta espada del comunismo. Su nombre aún resuena en la memoria colectiva como un eco doloroso y persistente, imposible de acallar, es inevitable. Algo se contrae por dentro con solo escucharlo, ya que su recuerdo evoca el miedo, la muerte, el silencio pesado después de una explosión o de un apagón. En el 85, Abimael Guzmán y Augusta Latorre recibieron una gran noticia. Formarían parte de la delegación enviada a China por el Partido Comunista del Perú para asistir a la Escuela Superior del Partido Comunista Chino, una de las escuelas político-militares más importantes del régimen de Mao Zedong, donde no solo se adoctrinaba, se entrenaba para la guerra. Aquellos 6 meses en suelo chino serían trascendentales de cara a lo que vendría después, ya que allí absorbieron con fervor cada lección, cada método y cada táctica. Aprendieron a organizar emboscadas, a ejecutar incursiones en pueblos desguarnecidos, a atacar las fuerzas del orden con precisión. También se instruyeron en el uso de sustancias químicas para la fabricación de explosivos caseros y artefactos de demolición. Absolutamente todo puede ser explosionado, les dijeron, desde edificios hasta personas o animales. Solo se necesita creatividad y convicción, y ellos la tenían. Aquella formación despertó en Abimael un profundo y retorcido interés conocido por todos, que lo llevó años más tarde a volar carros, viviendas, comisarías, caminos, puentes, torres eléctricas y más. Una chispa puede incendiar toda una pradera, sostenía Mao Zedong, y Abimael seguía con fanatismo lo que él pensaba. Mao Zedong, aquel desquiciado gobernador, líder del Partido Comunista Chino, considerado el mayor genocida de la historia de la humanidad, responsable de más de 60 millones de muertes, un revolucionario marxista-leninista que adaptó el comunismo a la realidad de su país. Y cuando este murió en 1976, Abimael sintió que el relevo del destino se colocaba en sus manos en forma de espada. Comenzó a delirar, a creer más que nunca que su rol era inevitable, que estaba escrito, predestinado, que el linaje revolucionario universal no había acabado con Marx, Lenin o Mao, sino que continuaba con él. Entonces se autoproclamó ante todos como la cuarta espada del marxismo. Él tocó al comité central de su organización a una sesión crucial que se extendería del 17 al 28 de marzo de 1980. Había que ingresar en sus emociones, encender su espíritu, y Guzmán se había dedicado a insertar esa chispa lentamente desde hacía años atrás, pensando en este momento, en el instante en el que tendría que encenderla, y lamentablemente lo logró. La noche del 17 de mayo de 1980, el pequeño distrito Chuschi, en Ayacucho, fue escenario del primer ataque terrorista. Después de esa noche jamás lo olvidarían, porque tras ese primer ataque, Sendero Luminoso desató una ola de violencia que no se detendría. Fueron cientos de atentados de distinta magnitud, casi todos ejecutados entre 1980 y 1982, llevándose la vida de al menos 35.000 personas inocentes y dejando tras de sí la herida más profunda y dolorosa de la historia del Perú. Los años de la policrisis. Muchos ni siquiera recuerdan o no logran explicarse cómo consiguieron atravesarlos con vida, y quizás la respuesta sea simple y cruda: puro instinto de supervivencia, para que la luz no se fuera, para que a la mañana siguiente hubiera algo que comprar en el mercado, para que el próximo coche bomba no explotara cerca de casa. Durante meses, sobrevivir se volvió una rutina. El país parecía estar condenado a una pesadilla que no vislumbraba el fin. La economía había colapsado bajo el peso de una hiperinflación que superaba el 7.600% anual, una cifra récord tan descomunal y absurda que terminó por convertir el esfuerzo de toda una vida en simples puñados de papel inservible, montañas de billetes que habían perdido por completo su valor. En las calles, el futuro ya no era una promesa, sino una amenaza. Millones de familias que ya ni siquiera podían asegurar el desayuno de sus hijos del día siguiente. Los adultos mayores observaban con tristeza cómo el país que construyeron se deshacía ante sus ojos. Ningún gobierno hizo nada para detenerlos, ni el de Velasco Alvarado, ni el de Morales Bermúdez, tampoco el de Belaúnde Terry en sus dos periodos. Ninguno fue capaz de hacer algo concreto para evitar el terrible desenlace de esta historia. Cuando de pronto algo empezó a cambiar. En la segunda mitad de aquel 1991, el Perú, que llevaba años precipitándose hacia el abismo, pareció finalmente dejar de caer. Los indicadores, la inflación empezó a desacelerarse. Pasó de un astronómico 7.650% anual en 1990 a aproximadamente 139% en el 91 y luego cerca del 57% en el 92. Seguía siendo elevada, pero por primera vez en años dejó de comportarse como una fuerza fuera de control. Las reformas económicas del Fujishock estaban estabilizando variables que durante años habían parecido imposibles de dominar. El dólar dejó de dispararse salvajemente frente a la moneda nacional. El INTI, destruido por la hiperinflación, fue reemplazado el 1 de julio de 1991 por el nuevo sol, devolviéndole al comercio lo que había perdido: la predictibilidad. La gente volvió a saber cuánto valía su dinero. Poco a poco, la producción nacional también empezó a mostrar señales de recuperación, registrando un crecimiento cercano al 5% en 1993. El conjunto de medidas del Fujishock logró que el Banco Central pasara de tener reservas internacionales negativas a comenzar a acumular saldos positivos de manera acelerada. Y en 1993, a través de una nueva constitución, se le otorgaría una autonomía constitucional estricta, quedando explícitamente prohibido que financiara al sector público o imprimiera dinero para cubrir gastos del gobierno. Los peruanos nunca volvimos a experimentar una hiperinflación capaz de pulverizar nuestros salarios. La divisa nacional dejó de ser un papel condenado a perder valor cada día para convertirse en un ancla de estabilidad, quizás la única que el país logró conservar en medio de décadas de turbulencia política. Gracias a ello, millones de familias recuperaron ese derecho básico que el antiguo gobierno les había arrebatado: la posibilidad de planificar un futuro viviendo aquí. Si alguna vez te has preguntado por qué hasta el día de hoy una parte importante del país guarda respeto, gratitud e incluso cariño al recuerdo de Alberto Fujimori, hasta el punto de depositar su fe en alguien por solo llevar su apellido, esta historia representa el
el inicio de esa respuesta. La recuperación económica es solo una de las tantas historias que marcaron sus 10 años en el poder.